Querido ludómano, bienvenido a tu canal. Pedirte disculpas porque seguro que en este tutorial hay algún gazapo, hay algo mal o algo me he dejado. Y también pedirte disculpas porque el juego ya está editado en español, pero como ves, este es una traducción de un vídeo italiano que al mismo tiempo está traduciendo las instrucciones del inglés. Seguramente hay alguna cosa que Maldito Games ha traducido de otra forma. Espero que te guste el vídeo. En primer lugar, decir que Tekken es un juego donde el uso del idioma es realmente bajo. Hay algo de texto en algunas cartas, pero es un juego donde los iconos explican muy bien qué es lo que hace cada carta. Aquí tenemos una hermosa visión del juego, con este obelisco característico que lo hace un juego vistoso encima de la mesa, pero que sin embargo no es muy funcional. Si juegas sentado, como es habitual, el obelisco no te va a permitir ver qué es lo que hay al otro lado. Entonces, en esta perspectiva, el obelisco te va a tapar y es importante porque necesitamos ver los dados que debemos tomar, y por este motivo, y para que jugar sea algo agradable, yo recomiendo retirar esta pieza, que además es de plástico feo y no aporta nada. El juego está ambientado naturalmente en el antiguo Egipto, donde seremos nobles que tenemos que ganar prestigio de varias formas. Hay una pequeña ensalada de puntos que obtendremos de diferentes formas y estrategias, y contamos con un área de producción que nos permitirá obtener recursos para construir estatuas, para construir el templo, construir columnas, aumentar la población y los niveles de felicidad, y comprar alguna carta de la oferta. Por supuesto, muy importante en el juego es el obelisco, aunque lo hayamos retirado. Imagina que el sol alumbra en esta dirección, y proyecta sus sombras sobre el círculo del obelisco y nos deja esta zona clara con estas dos secciones bien iluminadas. Una zona en penumbra, que son estas dos secciones opuestas, y una zona oscura, que son estas dos últimas secciones. Los dados, además, tendrán diferentes ubicaciones dentro de cada sección. Los dados puros irán colocados en la franja marcada con una pluma. Esta franja central es para los dados corruptos, y en la franja interior van los dados prohibidos. Por tanto, dependiendo de las condiciones de iluminación marcadas por el círculo del obelisco, los dados se irán ubicando en la franja que les corresponda. Por ejemplo, en esta zona en penumbra, los dados negros, blancos y grises son corruptos, mientras que los amarillos y marrones son dados puros. A lo largo del juego, el sol irá rotando y hará cambiar las condiciones de iluminación, y por tanto habrá que ir reubicando los dados en las zonas correspondientes de acuerdo a las nuevas condiciones. Hemos movido el círculo y entonces todo cambia y todo tiene que volver a ubicarse en su lugar. En este caso, la situación cambia y los dados marrones y amarillos se vuelven puros, mientras que los dados blancos se corrompen, y así sucesivamente cada vez que haya una rotación. La mecánica base consiste en la selección de los dados. Los jugadores, según el orden de turno, van a seleccionar un dado cada vez y van a llevar a cabo una acción. Como puedes ver, la zona del obelisco está dividida en 6 secciones que representan a los 6 dioses que intervienen en el juego, que son Horus, Ra, Bastet, Tot, Osiris y Athos. Hacemos las selecciones, cada dios nos permite realizar una acción específica dependiendo de dónde seleccionamos el dado, y luego tenemos la acción de producción, que nos permite seleccionar cualquier dado para producir los 4 recursos básicos. Pasamos al tablero individual de cada jugador, donde tenemos las estatuas que construiremos a lo largo del juego. También tenemos los diferentes edificios aquí arriba. Esta es la balanza donde los jugadores irán poniendo los dados una vez seleccionados, y la tarea de los jugadores será equilibrar el valor de la sección pura con el valor de la sección corrupta.
Estos cubos nos marcan los límites de producción de los 4 recursos básicos, que son los papiros, los panes, la piedra y el granito. También tiene las columnas para la construcción del templo. Al inicio del juego tendremos una oferta de cartas con este dibujo. Para preparar esta oferta se coge el doble de cartas del número de jugadores más 1. Uno de los jugadores cogerá una carta. El siguiente cogerá otra, aquí se invierte el orden de forma que el segundo jugador coge otra carta y el primer jugador cogerá una segunda carta de forma que cada jugador tenga 2 cartas a su disposición. Estas cartas nos indican las bonificaciones iniciales, que pueden ser acciones de los recursos que reciben los jugadores al comienzo del juego. Después se van a sumar los valores de las cartas y el jugador que tenga el valor más alto se convertirá en el jugador inicial. El turno continuará en sentido descendente. En caso de empate, la carta con el valor más alto determinará el orden del turno. Los jugadores elegirán una de estas cartas llamadas cartas del destino, que nos indican una bonificación que recibimos con la carta. Estas cartas tienen unos números que van del 0 al 3 y que sirven para deshacer empates para decidir el jugador inicial en cada turno. En cada turno, el jugador seleccionará un dado de la zona del obelisco, bien del sector puro o bien del sector corrupto. No se pueden tomar los dados del sector prohibido, excepto en la acción de Anubis, que veremos dentro de poco. Por tanto, selecciono un dado de una sección y llevaré a cabo la acción del dios correspondiente en función de la sección de la que hemos tomado el dado, o bien haremos una acción de producción. De esta forma, cuando seleccione un dado puro, este irá al brazo izquierdo de la balanza. En cambio, cuando seleccione un dado corrupto, este irá al brazo derecho. Cuando seleccione un dado, puedo descartar un escriba para aplicar un modificador de +2 o -2 para nivelar la balanza. Otra opción es descartar 2 escribas para llevar a cabo la acción de Anubis. Con esta acción voy a seleccionar cualquier dado de cualquier dios, esto incluye a los dados de la franja prohibida, y hacer una acción de cualquier dios independientemente de la sección de la que tome el dado, teniendo en cuenta solo el valor del dado. Por lo tanto, puedo elegir, por ejemplo, una zona de producción y producir un recurso de mi elección. Cuando hago una acción de Anubis, el dado elegido irá debajo de la balanza y ese dado no contará para el equilibrio de la balanza. También puedo combinar las dos, de forma que puedo descartar 2 escribas para ejecutar la acción de Anubis y descartar otro escriba para corregir y equilibrar la balanza. En el momento en que todos los jugadores han seleccionado 2 dados, se produce una rotación del sol. Hay que girar el círculo del obelisco y tenemos que reubicar todos los dados de acuerdo a las nuevas condiciones de iluminación. Después reponemos los dados que correspondan y los ponemos siguiendo las indicaciones del círculo del obelisco. Ahora los dados blancos irán a la sección corrupta y los grises también, etc. En el momento en que los jugadores han seleccionado 4 dados, se produce otra rotación y llegamos a lo que el juego denomina la fase mat. Durante la fase mat, los jugadores van a evaluar el peso de los dados colocados en su balanza. Primero se hace la suma de la parte pura, en este caso tenemos un 10, y después hacemos la suma de la parte corrupta, sumando los posibles recursos corruptos que podamos tener y que después veremos cómo se producen. En este caso, tenemos en la parte pura un 10 y un 6, 7, 8, 9 en el otro lado. Los jugadores tienen a su disposición estas plumas, que no son recursos, son tokens que podemos aprovechar en ambos brazos de la balanza para ajustar el peso que más nos interese. En este caso, tenemos un 10 y un 9 y añadimos una pluma en el lado corrupto para tener un 10 en ambos lados. Hay que tener en cuenta que estas plumas se descartan al final de la fase, por lo que es conveniente utilizarlas.
Aclarar que no es obligatorio nivelar la balanza a cero, podemos tener positivos o negativos. Por eso, de acuerdo a nuestro saldo en la balanza, volvemos a determinar el orden de los turnos. Las fichas de cada jugador se colocan en estos espacios. Por ejemplo, si el peso de la balanza ha sido +3, el jugador naranja va ahí. Si el jugador azul ha equilibrado en -5, va a esta sección. El máximo está en +10 o en -10, por lo que no se tendrá en cuenta si el valor es mayor. En este punto, los jugadores en la parte negativa entre -3 y -5 pierden un punto, entre -6 y -8 pierden 2 y entre -9 y -10 pierden 3. Reordenamos el orden de los turnos según la proximidad a 0. Para este ejemplo que he puesto aquí, el jugador azul está en -2 y el naranja está en +6. Sin embargo, el azul está más cerca de 0 y por ese motivo se convierte en el jugador inicial en la siguiente ronda. En caso de empate, por ejemplo, +1 y -1, es el valor más alto en nuestra tarjeta, en nuestra carta de destino, la que rompe el empate. En este caso, el que tiene esta carta resulta primero y este otro queda segundo. Después de esto, cada jugador limpia su tablero de los dados, de los recursos corruptos y de las plumas, independientemente de si los ha podido utilizar o no. Hecho esto, volvemos a la fase de rotación, volvemos a reubicar los dados, volvemos a sacar los dados que corresponda y reorganizamos. Ahora vamos a ver las diferentes acciones una por una. Empecemos con esta que es la acción de Todd. Esta acción me va a permitir tomar algunas de las cartas de la oferta. Selecciono un dado y dependiendo del valor del dado voy a sacar 1, 2 o 3 cartas. Si elijo un 1 o un 2, cojo una carta. Si elijo un 3 o un 4, pago 2 pergaminos por 2 cartas. Si elijo un 5 o un 6, pago 3 pergaminos por 3 cartas. Las cartas que puedo seleccionar dependen de mi felicidad. En esta pista, donde los jugadores tienen 2 indicadores, el meeple grande representa nuestra población y el pequeño representa la felicidad. El marcador de felicidad no puede en ningún caso superar a nuestra población. La pista, como se puede ver, se divide en varias secciones de diferente color. Del 1 en adelante estamos en la sección amarilla, a partir del 5 estamos en la sección roja, de 9 en la verde y a partir del número 13 estamos en la sección azul. También las cartas están divididas en los mismos colores. Por lo tanto, si mi felicidad está en la primera zona amarilla, solo puedo seleccionar cartas de este segmento de cartas. En el momento en que llego a 5 de felicidad, puedo seleccionar desde aquí hacia atrás. Sin embargo, si la acción me deja tomar más de una carta, 2 o 3 cartas, debo tomarlas todas de la misma sección. Así que, por ejemplo, si llego aquí y quiero tomar 3 cartas, no puedo coger 2 de aquí y una de aquí. Tengo que elegir todas las cartas de la misma sección. Existe la posibilidad de gastar un pergamino y restaurar toda la sección. Retiramos todas las cartas de la sección que nos interesa, reponemos y finalmente se eligen las cartas. Hay 3 tipos de cartas. Estas son las bendiciones y son cartas de uso instantáneo. Realizo la acción cuando la carta me dice que puedo hacerlo y aplico el efecto, después se descarta. Las cartas de monumento, en cambio, nos dan beneficios permanentes. Se juega la carta y se aprovecha el bono el resto de la partida. Y finalmente están los decretos, que son cartas de fin de juego que nos darán puntos durante el recuento de la puntuación final. Pasamos a la acción de Osiris, que es esta sección de aquí. Esta acción nos permite construir estructuras en el área de producción, ya sean edificios para la elaboración de papiros y panes o canteras para la extracción de piedra o granito. Para hacer esta acción tengo que pagar un punto de felicidad. Simplemente retrocedemos el marcador de felicidad un punto y realizamos la acción. Evidentemente, si tenemos el marcador de felicidad en 0, no podemos llevar a cabo la acción. Ahora voy a coger un edificio, siempre se construye de izquierda a derecha. Ignoramos todos los iconos junto a los edificios, ya que solo afectan a la fase de puntuación. Después,
ubicamos el edificio en la fila correspondiente según el valor del dado elegido. Por ejemplo, si he seleccionado un 6, voy a colocar el edificio en uno de estos espacios libres. Estos edificios me brindan dos cosas. En primer lugar, los recursos instantáneos basados en el lugar elegido. Por ejemplo, 2 panes, 2 pergaminos, 2 piedras y así sucesivamente. Por otro lado, también me permite incrementar mi límite de producción, como indican las flechas. En este caso, 2 panes y otro recurso de mi elección. A continuación, vamos a nuestro tablero y modificamos el marcador del pan y después el marcador de otro recurso, como por ejemplo el de pergaminos. El primer jugador que construya en la segunda fila recoge el oro que se había colocado aquí durante la configuración. Como se puede ver, construyendo en la zona más baja se obtiene un mayor número de ventajas. Sin embargo, construir arriba nos da una mayor probabilidad de obtener puntos durante la fase de puntuación. Esto se debe a que durante la fase de puntuación tendremos que valorar las mayorías en cada columna. En este caso, por ejemplo, tenemos un empate, pero el jugador naranja ganará los puntos por haber construido más arriba. Ahora, como podemos ver aquí, cada mayoría nos hará ganar 3 puntos en cada columna. Pasamos a la acción de Horus, que es esta sección de aquí, que nos permite construir las estatuas. Para construir una estatua debo pagar con granito. Las estatuas las tenemos aquí y debemos construirlas siempre de izquierda a derecha, pagando el coste de granito indicado junto a cada estatua. La primera cuesta 4 puntos. La estatua se puede construir en favor de los dioses en la parte central del círculo del obelisco, o bien se puede construir para el pueblo, bien en la sección de producción de recursos, o bien en la zona del templo, en los espacios disponibles. Solo tenemos 2 espacios disponibles para estatuas en la zona de producción. El jugador que construya aquí cogerá el oro. Las estatuas construidas aquí cuentan para la mayoría en la fase de puntuación. En este caso, el jugador naranja tendría mayoría en estas 2 columnas, en la de la izquierda porque no hay ninguna y la otra porque tiene otro edificio. En este ejemplo, el jugador azul colocó este edificio y la estatua cuenta como edificio y hay empate. Al estar la estatua más alta, el jugador naranja gana la puntuación. En la segunda columna, el jugador naranja tiene 2 edificios y por tanto gana otra mayoría. Al pie del templo también podemos construir una estatua en uno de estos 2 espacios. Cuando colocamos la estatua, tomamos el oro. Después de colocar la estatua al pie del templo, según indica esta figura, obtengo 3 puntos por cada columna de mi color alineada con mi estatua. Habiendo construido aquí la estatua, tengo 2 columnas en la misma fila, por lo que ganaré 3 puntos por cada columna. Con esta acción también puedo construir estatuas por el favor de los dioses en el círculo del obelisco. En este caso cuenta el valor del dado. Por ejemplo, si seleccionas un 5, construiré la estatua en la sección de Osiris. Osiris corresponde a esta sección, así que construiré la estatua en uno de estos espacios y, como se puede ver, hay espacios excluidos dependiendo del número de jugadores. Lo que obtenemos de construir las estatuas en favor de los dioses es que cada vez que cualquier jugador haga una acción de ese dios, los jugadores que han construido en esa sección tomarán un bonus que viene indicado aquí a la derecha. Aquí se ganan 2 puntos de población, aquí un escriba, aquí un oro y así sucesivamente. En partidas para 3 jugadores, los jugadores toman ese bono inmediatamente y una sola vez cuando se construye la estatua. En partidas de 2 jugadores, el jugador que ha construido la estatua tomará el bonus cada vez que uno de los 2 jugadores lleve a cabo una acción de ese dios. Estas fichas superpuestas nos permiten, después de la primera partida,
Modificar las bonificaciones de forma aleatoria. Continuamos con la acción de Bastet que nos permite aumentar nuestra felicidad. Para hacer esto tengo que pagar 2 pergaminos para aumentar la felicidad por el valor del dado elegido. Como se dijo al inicio, el indicador de felicidad nunca puede rebasar el indicador de población. Como vemos en el indicador de población y felicidad, hay marcados unos bonus que podremos recoger la primera vez que nuestro indicador de felicidad llegue a ese espacio. En el 16 cojo un oro, en el 19 cojo un escriba y en el 21 podremos hacer una acción adicional con cualquier dado de cualquier valor y cualquier color. También podemos ver al margen del indicador de felicidad estos triángulos que son para la fase de puntuación. 1, 2, 3, 4, 5 triángulos que nos darán 3 puntos por cada triángulo alcanzado por nuestro indicador de felicidad. En esta acción recibimos un bonus según el valor del dado elegido. Por tanto, recibiremos 2 escribas, un escriba o ninguno. Esta es la acción de Hathor, que nos permite construir edificios al pie del templo. Para hacer esto debemos pagar con panes el coste indicado en los edificios que va de -2 a -4. También podemos ver que aquí hay edificios excluidos según el número de jugadores. Debemos fijarnos en los espacios en la misma línea o en la misma columna del edificio construido y vamos a coger un recurso por cada tipo de recurso alineado con nuestro edificio. Por ejemplo, si colocamos un edificio aquí, cogeremos una piedra, un granito, un oro, un pan, un pergamino, independientemente de los dibujos que haya en el recuadro. Después de ello, obtendré 3 puntos por cada columna de mi color en la misma fila o columna del edificio construido. En este caso, tenemos 2 columnas, anotamos 6 puntos. 3 puntos por columna y indicar aquí que el símbolo del peón con el signo de exclamación significa de mi color. Por último, aumentaré el número de espacios de mi población igual al valor del dado elegido. Por tanto, en este ejemplo, si construyo aquí, obtendré una pluma, 3 puntos, un pergamino, 3 puntos, un pan. Pasamos a la acción de Ra, que es esta de arriba, que nos permite construir las columnas. En primer lugar, debo tomar una de estas losetas que representan los cimientos de esas columnas. Según el valor del dado, seleccionaré esta, esta o esta. Por ejemplo, si selecciono un 5, voy a coger esta loseta de aquí. En primer lugar, anoto los puntos indicados arriba, 3, 2 o 1. A continuación, pago los recursos indicados aquí. En este caso, 3 de piedra y un granito, 2 de piedra y un granito, 3 de piedra. Y así como corresponda. Voy a poner la loseta en cualquier espacio libre de la cuadrícula y cojo el total de los recursos indicados en el espacio elegido. Aquí 2 de piedra, aquí 3 plumas, 2 panes, 2 granitos, como corresponda. Obtengo un punto por cada construcción en la misma fila o columna, sea del color que sea. En este caso, 1 alineado, 2 y 3 puntos. Después de esto, tenemos puntos por las coincidencias de colores. Como vemos aquí, los cuadrados tienen los lados de colores y cada vez que colocamos una loseta obtenemos un punto por cada coincidencia, con un máximo de 4, como es evidente. Como podemos ver, el borde del templo también tiene los bordes de colores. Por tanto, si ubicamos esta loseta aquí, tenemos 3 coincidencias y obtendremos 1, 2 y 3 puntos. En los ángulos del templo encontramos estos iconos que no me dan recursos como el resto de espacios y que si coloco la loseta en ese recuadro obtengo un punto extra por cada coincidencia de los lados. Si coloco esta loseta aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 coincidencias, por lo que obtendré 4 por 2, 8 puntos y por supuesto
voy a colocar la columna de mi color. Además, las losetas tienen un fondo que puede ser claro, como esta, que se corresponde a la zona iluminada, fondo gris, zona en penumbra, y fondo negro, zona en la oscuridad. Si yo voy a colocar una de estas losetas y el fondo coincide con la posición actual del Sol en la sección de Ra, obtengo el bonus indicado en la loseta. Por ejemplo, en este caso tenemos la zona iluminada en la sección de Ra. Si yo coloco esta loseta de fondo blanco con estas condiciones, recibo el bonus indicado. En este caso, oro. Esta tabla nos recuerda el funcionamiento de la sección de Ra. Recibimos un punto por cada edificio en la misma línea y en la misma columna. Un punto por cada coincidencia de los lados de nuestra loseta y finalmente tomamos el bonus indicado en la loseta si se dan las condiciones necesarias. Una vez realizada la acción, las losetas de la oferta se desplazan a la derecha y reponemos con una nueva loseta. Estas son las acciones que tenemos en el obelisco. Podemos hacer una séptima acción que es realmente muy importante, que es la acción de producción. Para hacer una acción de producción voy a seleccionar cualquier dado de cualquier sección, aunque esté en la franja prohibida, pero que no sea un dado gris. Según el color del dado elegido, voy a producir un determinado recurso. Por tanto, con un dado blanco se produce piedra, dado negro, granito, dado amarillo, papiro, dado marrón, pan, y como se puede ver, el dado gris no produce nada. En la producción, el color del dado nos indica el recurso y el valor del dado nos indica cuántos recursos de este tipo producimos. Por ejemplo, en este caso he seleccionado un 5 marrón para producir pan. Produzco, por lo tanto, 5 panes. Sin embargo, debo comprobar el límite de producción de mi tablero de juego y en este caso tengo un límite de 4. Esto significa que de los 5 panes que producimos, 4 podemos conservarlos y el recurso sobrante irá a la sección corrupta de la balanza y contará en el pesado negativo de la fase MAT. Así que hay que tener cuidado si tiene un valor bajo, por ejemplo, si está en el 2 y seleccionas un 6, significa que solo puedes conservar 2 recursos y 4 irán a la parte negativa de la balanza. Veamos ahora cómo funciona la fase de puntuación. Cuando se han hecho 4 rotaciones y 2 fases MAT, esta era la posición inicial, primera, segunda, tercera, cuarta rotación, nos encontramos con este indicador con un reloj de arena que nos indica que es el momento de una fase de puntuación. Después de otras 4 rotaciones, nos encontramos este otro indicador con 2 relojes que nos indica que hemos llegado a la fase de puntuación final. En el primer cálculo que debemos hacer son los edificios en el área de producción. Como hemos visto antes, vamos a calcular columna por columna la mayoría de edificios en las distintas columnas y en caso de empate, quien construyó más arriba, incluida la estatua superior. Después vamos a contabilizar los puntos de la sección del templo. Primero tomamos un punto por cada edificio y cada estatua de nuestro color. En este caso, el jugador naranja anota 1, 2, 3, 4, 5 puntos y el azul 1, 2, 3 y 4. Después debemos contabilizar un punto por cada columna alineada con un edificio o estatua de nuestro color. En este caso, la columna naranja dará 1, 2, 3 puntos. Esta columna no daría ningún punto y el jugador azul un punto por esta columna y otro punto por la otra columna. Para contar los puntos de las estatuas, tomamos el valor de la estatua que hemos construido más a la derecha. Por ejemplo, si hemos construido 2, contamos 3 puntos. Si las hemos podido construir todas, contamos 21 puntos. Contamos 2 puntos por cada nivel de producción que hayamos alcanzado el nivel máximo. Como he dicho antes, contabilizamos 3 puntos por cada triángulo alcanzado por nuestro indicador de felicidad. Seguimos con los puntos basados en los edificios construidos. Debemos sumar todos los marcadores. Por tanto, si hemos construido estos edificios,
contamos 2 puntos. Si hemos construido estos, 2 más 3 puntos. Si hemos construido todos los edificios, 2 más 3 más 5, 10 puntos. Después de lo cual, tengo que sumar todos los valores de los panes visibles. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que pagar esos panes como mantenimiento y por cada pan que no pague, perderé 3 puntos. En la segunda fase de puntuación, además de estos cálculos, agregamos la puntuación relativa al orden del turno que al final de la partida puede dar algún punto. En este caso, el jugador inicial recibe 3 puntos, el segundo jugador en partidas de 3 o 4 jugadores recibe 2 puntos. Después de esto, recolectamos los puntos de nuestras cartas decreto. Cada jugador puede contabilizar un máximo de 3 cartas y tienen que ser todas con símbolos distintos. Como se puede ver, estas cartas tienen unos símbolos en la parte superior. Y estas dos cartas, por ejemplo, tienen el mismo símbolo. Por tanto, yo debo seleccionar 3 cartas, estas dos tienen el mismo símbolo, debo descartar una y contabilizar la otra. Finalmente, esto era el recuento de puntos. En caso de empate debemos ver quién tiene más escribas. Si continúa el empate, debemos ver el orden de los jugadores en el turno. Y esto ha sido todo, querido ludómano. Espero que te haya gustado tanto el vídeo como yo he disfrutado haciéndolo. Nos vemos en la próxima partida.